Hola, soy Analu y cuando cumplí 2 años comencé a cuestionarlo todo y ya no paré. Bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para que nos cuestionemos todo sin miedo a ser juzgados. Y con toda la intención de aprender de ello. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para cuestionarnos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para cuestionarlo todo. Yo soy Analu y el día de hoy vamos a hablar de quiénes son nuestros héroes. En el capítulo pasado hablamos de lo que es ser mexa, de nuestra identidad, de cómo se conforma y de por qué nos sentimos como nos sentimos, si este es un sentimiento colectivo, de dónde viene, a dónde va. Y la neta siento que nos quedamos un poco a la mitad porque para entender quiénes somos tenemos que saber qué soñamos y quiénes son nuestros héroes. Y está un poquito complejo porque si te pones a pensar quién es el héroe de un niño chiquito hoy en día, como figura mexicana es difícil que lo encontremos. Lo que sí tenemos claro es que, por ejemplo, una de las profesiones que los niños más sueñan en ser es ser policía. Y la neta me queda claro que esto sigue siendo parte de un sueño mexicano porque si no, no entiendo por qué hay tantos. Nada más para que te des una idea, un policía gana entre 6,000 y 7,000 pesos mensuales. Esto según la Secretaría de Economía en este año 2025. Pero no solo eso, los policías no solo tienen que pagar su arma, sino también tienen que pagar muchas veces la gasolina de su patrulla. En esta entrevista, un policía de investigación dice que al inicio del mes les dan la patrulla con 35 litros de gasolina. ¿Tú cuánto crees que les alcance para patrullar con eso? Y que el resto lo juntan entre los policías a diario poniendo de 150 pesitos. Entonces, calcúlale, la patrulla, el arma, comer fuera de casa. Digo que ojo, porque depende qué tipo de policía seas. Hay algunos policías municipales que sí han dicho que el ayuntamiento les pone la gasolina. Pero aún así el promedio de salario para los policías es bastante bajo. Y tal vez esto te pueda dar una sospecha de cómo es que los policías pasan de ser del sueño de un niño a lo que hoy tenemos como percepción de lo que es un policía, que no suele ser nada agradable. Acuérdense que todo sirve para analizar y por algo les decimos puercos. Los por eso, joven. También por eso les decimos por eso, joven. Porque ya sabemos que una de las cosas que desafortunadamente identifica a los policías de nuestro país pues es la mordida. Y a ver, no los justifico, pero tampoco los culpo. ¿Será que sí los estoy justificando? No lo sé. Pero espérame, déjame te doy contexto para que entiendas qué es lo que estoy pensando en mi cabecita de Sololoy. En la universidad yo hice un documental acerca de cómo es que los militares se deshumanizan. Cómo es que un niño pasa de querer o soñar ser militar con ser militar y lo que eso implica emocionalmente. Para ti, para tu familia. Entonces es un tema que yo le he dado mucho seguimiento. En las marchas en general y principalmente en las feministas suelo tomar este tipo de fotos porque me parece muy curioso cómo es que los policías, siendo personas, siendo ciudadanos, siendo mexicanos, se enajenan de una lucha cuando la verdad es que las marchas suelen ser muy conmovedoras, por lo menos desde mis zapatitos así lo vivo. Y todo esto te lo quiero ejemplificar con lo que viví a partir del 2 de octubre hasta el día de hoy. Ya sabemos que cada 2 de octubre desde Tlatelolco sale una marcha llena de estudiantes, pues exigiendo justicia y conmemorando también la fecha. Pero este 2 de octubre, sin duda, fue una locura. Y esto te lo puedo contar porque hice entrevistas, indagué muchísimo dentro de este tema. Pero espérame, vámonos desde el principio. Para empezar, esta fue una marcha bastante grande. No como otros años donde solo marchan estudiantes, esta vez se les unieron campesinos. Y también varios sectores de sociedad civil que estaban inconformes con lo que sucedía en el país. Y se armaron los guamazos. Y la verdad es que ya aquí platicando con mis compadres que están detrás de cámara, que ustedes no los ven, pero son unos rifados, es que sinceramente esa fue uno de los primeros booms o el primer golpe que tuvo la generación Z, porque en su mayoría eran estudiantes. Yo creo que ahí nos dimos cuenta de la fuerza de manifestación que teníamos los jóvenes y ya después por eso se hizo la del 15. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es que cuando fuimos a esa manifestación, la neta sí se puso súper violento. Aquí les voy a poner unos videos. Yo la verdad es que sí me asusté. Me asusté tanto por los manifestantes y los estudiantes como también por los policías, porque neta se les fueron con todo. Unos días más tarde hubo una manifestación por parte de los policías. ¿Por? Pues para empezar hubo más de 60 elementos heridos, hubo elementos que también perdieron la vida y esto la verdad es que casi no se habló en medios de comunicación. ¿Pero por qué, Analu, si tú eres parte de un medio de comunicación? Pues para dar una nota y que sea verídica, que no caigamos en fake news, tenemos que tener algún documento que expida la secretaría correspondiente y en esta ocasión no hubo nada al respecto. Es por eso que muchos policías decían que se estaban ocultando las muertes de los elementos a partir de esa marcha. Y fueron agredidos con bombas molotov, con fuego, con golpes, piedrazos. Ahora que te cuento el chisme, porque cuando fui a entrevistar a los policías me dijeron que no recibieron capacitación
Y 2, que esta vez ni siquiera les permitieron contener. A ver, la principal acción de los policías en una marcha es la contención para proteger a todos. Ya después se sale de las manos y entra la violencia y ahí es donde ya no está bien. Pero la contención es necesaria para protegernos a todos. Bueno, el punto es que teniendo este contexto, cuando llegó la marcha del 15 de noviembre, ustedes saben que yo estuve ahí hasta adelante. La neta les voy a contar, hermanos, yo fui encapuchada, porque a mí nadie me va a estar diciendo si puedo marchar o si no puedo marchar, si represento a alguien más. Yo me represento a mí y considero que mi presencia ahí era necesaria por mis ideales. El punto es que cuando yo marché en la marcha del 15 de noviembre, les voy a contar qué fue lo que realmente pasó. Todos los contingentes marchamos a partir del Ángel hasta el Zócalo. Y toda la marcha fue completamente pacífica. Esa vez ni me pueden decir que hubo comercios dañados, porque no, fue completamente pacífica. Íbamos gritando consignas de todo un poco y había todo tipo de gente, eso sí. Ahora presten mucha atención, porque la cosa se puso rara una vez que dimos vuelta en Bellas Artes. ¿Ven que ahí se hace como un cuello de botella para entrar al Zócalo? Bueno, nosotros íbamos caminando muy contentos y empezamos a escuchar, pues como, no sé explicarlo, pero como petardos, como ¡pa! Y la verdad es que muchos nos sondeamos y muchas personas se fueron y ya no llegaron al Zócalo por esa razón, porque sonaba la violencia e intimidaba, la verdad. Y ya una vez llegando al Zócalo, literalmente cuando íbamos entrando por las joyerías, ya ahí ya todos estábamos bien gaseados. No sé cómo estuvo ese trip, porque al entrar todos de verdad nos empezó a arder horrible los ojos. No sé si habrán echado demasiado. Ese extintor no es gas lacrimógeno antes, pero el punto es que cuando llegamos todos nos estábamos ahogando, incluyendo niños. Y a ver, ahí ni siquiera estábamos cerca de las vallas que pusieron en Palacio Nacional o en la Catedral. Estábamos literal apenas entrando. Una vez que llegamos yo me fui hasta el frente de la marcha. En ese momento aún no quitaban las vallas. Y la verdad es que creo que el hecho de que hayan arrancado las vallas fue algo muy fuerte para todos. Yo nunca lo había visto. Fue una sensación entre de liberación, pero también de un poco de miedo, porque ¿qué es lo que iba a suceder cuando pues, se desenmascararan todos esos policías? ¿Iban a correr hacia nosotros? Pues sí, en algunos casos sí corrieron hacia nosotros, en algunos casos agredieron a muchos jóvenes. Pero la verdad es que después de un rato lo que pasó es que los policías se quedaron ahí, estáticos. Y eso nos permitió entablar diálogo con ellos. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! La neta, yo no subí este video a mis redes sociales, el video que me tomaron, un poco porque, ay, es que todo critican, hermanos, todo critican, y la verdad es que es algo muy emocional para mí, pero pues justamente yo intentaba entablar diálogo con los policías, ¿no? Y les decía que por qué ellos protegían algo cuando ellos no los estaban protegiendo. A ellos no los protegen ni con el sueldo, ni con las indicaciones, ni con la formación. Y pues la verdad no les voy a mentir, me agarró la chilladera porque había una policía que estaba toda nerviosa, estaba a punto de quebrarse y pues la abracé. Y nos abrazamos y nos grabaron y lo subieron a redes y fue un momento lindo y agradezco que lo hayan, pues sí, dejado registrado. Pero eso me ha generado también muchos pensamientos pasados, presentes y futuros desde esa situación. Muchos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estarán pensando? ¿Qué sentirán? Dentro de este diálogo que intenté entablar con ellos, uno de ellos me decía que ellos se manifestarían cuando a ellos les pareciera pertinente porque efectivamente a ellos tampoco los estaban cuidando. Pero si les soy sincero, yo sentí que estaban muy cerca pues, de permitir pasarnos y no solo por miedo, sino por convicción. A ver, esa es una percepción, una perspectiva personal, ¿ok? O sea, esa es lo que yo sentí, lo que yo pensé, no estoy diciendo que sea una verdad. Y ya sé que nos desviamos bastante del tema del inicio, pero es que justamente con esto quiero regresar. Imagínate ser la policía que abracé o alguno de los policías que estaban ahí presente, enfrentándose a miles de jóvenes que simplemente piden seguridad y justicia, lo que se supone que es tu chamba. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo es que pasas de ser un niño que soñó a ser policía a encontrarte en ese momento? ¿Y qué se supone que tienes que hacer? ¿Ven? Por eso este podcast existe, porque yo me cuestiono muchas cosas que no tienen respuesta y que nunca las sabré. O bueno, quién sabe, si tú eres policía y me quieres venir a contar, bienvenido, este es tu espacio. Pero igual creo que no podemos hablar por todos. Porque si hablamos de historia, ya sabemos que, por ejemplo, a los niños héroes pues ni eran tan niños, ni eran tan héroes, ese ya hasta se convirtió en chiste local. Eran unos chavos que hasta dicen que estaban borrachos, imagínense. La cosa es glorificar algo, ¿no? También en el capítulo pasado hablábamos del tema de la Virgen de Guadalupe. Para algunos, Andrés Manuel López Obrador fue el héroe. Y siento que tiene un poco la misma trayectoria que, por ejemplo, el santo, que también es héroe para muchos, ¿no? Que viene del pueblo, que hace justicia social. Digo, ahí ya después nos salió el tiro por la culata a muchos. Supongo que para muchos también Enrique Peña Nieto fue un héroe. Para mi abuelita lo fue, era guapísimo.
Se casó con la gaviota, que era pues la mera mera de las telenovelas. Daba porte, actitud, carisma, comedia. También nos salió el tiro por la culata, pero bueno, ¿ven a lo que me refiero? Tal vez esta es una situación muy personal, pero para mí, Guillermo del Toro, siento que también es un héroe nacional. Porque ha sabido posicionar a los mexicanos de manera internacional y también nos ha sabido traer calma a los jóvenes diciéndonos que todo va a estar bien. Tienen un chingo de tiempo, pero a madres, cabrón. A madres, y están en la edad exacta de la desesperación, cabrón. O sea, nunca me sentí más viejo, más acabado que a los 20 y tantos, cabrón. ¿Sí? Decía yo, ya valió madre, ya me pasó la vida, no hice nada, soy un pinche vago. Y por eso estoy aquí para decirles no, y tienen un chingo de tiempo, güey. O sea, entonces, eso es un valor concreto. ¿Y tú? ¿Quién es tu héroe? Mexicano, ¿eh? Está complicado, ¿no? Y siento que una vez nos enfrentamos con el problema de nuestra identidad. Siento que esto responde un poco a mi pregunta de por qué defendemos a los partidos como si fueran equipos de fútbol. Porque lo único que nos queda es creer en ellos, ¿no? Y me supongo que también para muchas mujeres, Claudia Sheinbaum es una heroína. La neta, yo te voy a ser bien sincero, compa. Cuando una mujer llegó a la presidencia de México, la neta a mí se me cambió completamente la vida. Sé que parece muy tonto porque además yo sí crecí con una educación como mucho más amplia, más abierta, una educación en la que no me limitaban tanto con lo que tenía o no podía hacer por ser mujer. Pero si te soy bien sincera, el día que ganó Claudia Sheinbaum, la verdad, algo sí cambió en mí. En mí en lo personal, porque de repente me di cuenta que yo sí podía llegar a esos espacios. No porque quisiera, pero no los quiero querer, solo quiero saber que puedo habitarlos, ¿saben? Y me imagino que es fuente de inspiración para muchísimas mujeres. Aunque bueno, así como el caso de AMLO y Enrique Peña Nieto, pues ya sabemos que en la marcha se convierte en algo complicado. Pues yo no sé quién sean los héroes de todos los mexicanos, pero sí te puedo compartir quiénes son los míos. Y quiero comenzar por Natalia Lafourcade, que a lo largo de toda su carrera, la neta, se ha rifado bien cañón. Empezó bien morrita, con convicción, sabiendo qué es lo que tenía que hacer, le echó un montón de ganas. Neta, esa morra no dormía. Y ya que sintió su público bien afianzado, entonces empezó a realmente ser ella, a conectar con ella misma y a regalarnos canciones que nos permitían ver esta conexión de ella con la naturaleza, con el universo. Y que no sé tú, pero por lo menos a mí también me ayudan a conectar, a estar mejor. Y eso se ve reflejado en canciones como Hasta la Raíz y también de Todas las Flores, el álbum. No sé, para mí fue algo que me cambió la vida. Además, no sé, siento que nos ha contado bien poquito acerca de su vida personal. Y aún así, no sé tú, pero yo siento que es mi amiga personal. La admiro por toda su chamba y por cómo ha sabido llevar la ola de su carrera. Y ahora tiene un bebé, ¡qué emoción! Felicidades, Natalia. Porque obviamente es mi amiga personal. Y obviamente está viendo Cuestiónalo, ¡da! Otra de las mujeres que admiro muchísimo es Saskia Niño de Rivera. Porque aunque ha sido sumamente criticada por lo que hace, a mí me parece súper importante que podamos tener una perspectiva y ver un poquito más allá de lo que se vive en distintos contextos de la mexicanidad. Las personas que están privadas de la libertad suelen ser recluidas socialmente también. Y siento que el ignorar o no querer ver un problema no te ayuda a poder entenderlo y enfrentarlo. Yo consumo todos sus proyectos y todos sus proyectos me han ayudado a poder cuestionarme un poco más, a ver un poco más allá, a ser más empática. Y lo que nos ha dejado ver de su vida personal es que es una mujer fregoncísima. Así que mis respetos, Saskia, besotes, que obviamente ella también me... Cuestiónalo. Otro de mis héroes que yo sé que en este momento muchos compartimos es Carlos Manzo. Porque no solo decía la verdad acerca del PAN, del PRI, de Calderón, de la guerra contra el narco, también se desmarcó de Morena cuando se dio cuenta que no estaba respondiendo a sus necesidades. Tenía un diálogo frontal, claro y decisivo respecto al narcotráfico, respecto a la política, pero también respecto a la gente. Eso ya lo hemos platicado aquí. Le decía de frente a las señoras, usted no se alcahueta con su nieto que ve que viene con una moto nueva o que ve que se droga, porque si quiere un municipio seguro, esto es chamba de todos. Además, con toda la información, con todos los videos, con toda la información que ha salido sobre él, las entrevistas a su esposa Grecia, no sé, eso siento que una vez más me ha permitido conocerlo un poco más y era un hombre que sabía lo que quería, que nunca dudó en sus convicciones y que con eso generó un movimiento. Mis respetos hasta donde estés, Carlitos, te juro que tu lucha no será en vano. Otra de las mujeres que admiro muchísimo, ustedes no la conocen, pero se llama Juani. Juani fue mi mamá en la montaña, fue quien cuidó de mí. Quien cuando llegué a la montaña me preguntaba, Analu, ¿sí vas a poder? Y yo le decía, sí, Juani, obvio, cuando en mi cabeza la verdad es que yo tampoco sabía si iba a poder. La que cuando llegué a la montaña me dijo que yo era un pollo de granja, así todo gordo, nada quebriento, sin poder caminar. Y cuando acabé me dijo, ahora sí te ganaste ser un pollo de rancho. Todas las mañanas yo acompañaba desde las 3 de la mañana a Juani en su casa a cocinar el almuerzo para los jóvenes del bachillerato. Ella vendía la orden de quesadillas a 3 quesadillas por 12 pesos. Con su cremita, con su salsita, su col,
No saben cómo extraño esas quesadillas. De verdad las extraño mucho. Estaban bien ricas. Y una vez que yo la acompañé al bachillerato a venderlas e hice las cuentas de cuánto ganaba de esas quesadillas, me di cuenta que la verdad era prácticamente nula la ganancia. Y entonces yo, con mi pensamiento de ciudad, voy y le digo: Juani, ¿por qué haces esto? Te quita un montón de tiempo, es un montón de esfuerzo y la verdad es que casi no ganas nada de esto. Y ese fue uno de los grandes aprendizajes de mi vida, porque ella me dijo: Analu, muchos de los chicos que están aquí en el bachillerato no almorzarían nada si no fuera porque yo vengo a venderles. Y es que eso es algo muy de la comunidad. O sea, hacen las cosas sí para el bien propio, pero también pensando en el bien común. Había muchos chicos que venían de otras comunidades y no tenían posibilidad de desayunar en sus casas o en el camino, porque pues no hay mucho. Es literal solo montaña. Y muchos tenían que regresar caminando a sus hogares. Y si no fuera por Juani, muchos de ellos probablemente no seguirían estudiando, porque nadie aprende con el estómago vacío. Por eso hay muchas cosas más. Juani, la verdad, es mi heroína. Y tengo otro héroe, heroína, esta no es persona, esta es una situación, que es la soberanía alimenticia. Porque yo no sé tú, yo puedo sentirme muy fregona conduciendo noticias a las 5 de la mañana, pero la verdad es que si te avientan a la naturaleza, ¿tú podrías sobrevivir? Por lo menos hoy te puedo decir que yo pasaría 2 semanas viva. Quisiera pensar que más, esperemos, no me quiero poner tampoco muy avariciosa. Pero todas estas comunidades que se dedican a ser autogestivas, que son soberanas, que no necesitan de nadie para sobrevivir, la neta, mis respetos. Creo que las ciudades tenemos todo que aprenderles. Pero la neta, creo que lo más importante es que tú seas tu propio héroe o heroína. Porque la neta, si tú no crees que tú puedes cambiar tu propia vida, si no crees que te puedes salvar de tu propia vida, si no crees que puedes cambiar las cosas, pues nadie lo va a hacer por ti, mamita chula. Así que independientemente de mi síndrome del impostor, intento recordarme que yo debo ser mi propia heroína. Pero déjame saber quiénes son tus héroes y heroínas en comentarios. Ya sabes que te espero el próximo lunes 7 de la mañana para otro capítulo de Cuestiónalo. 5:49 de la mañana, mañana en el noticiero, en Primera Línea, Azteca 1. Y en mis redes sociales, @Ana_N, AnaluOG, para que sigamos chismeando. Acuérdense de darle like, comentar y suscribirse. Sigan cuestionándolo todo y siendo sus propios héroes y heroínas. Cuídense mucho. Bye. ¡Ah! La patita. Tran.